Iniciamos con el siguiente tema acerca de la evaluación del síndrome de disfunción miofacial. El sistema facial puede estar afectado tanto por estrés de origen funcional o estructural, incluso si una persona es considerada como relativamente sana, ya que no solamente se necesita un traumatismo para tener alguna alteración miofacial, sino los cambios posturales y de compensación ocasionan ese desequilibrio en la estructura miofacial. Como definición, la disfunción miofacial va a significar la anomalía o carencia de una correcta respuesta estabilizadora. En presencia de alguna disfunción se va a producir una sobrecarga en todos los segmentos del sistema facial, particularmente en la columna vertebral y alternando en el funcionamiento de toda la estructura corporal. La disfunción miofacial no supone directamente un problema muscular, pero también va a implicar los músculos o las estructuras que se encuentren en él. Como lo vimos la clase pasada, no solamente son los músculos los que envuelven la fascia, sino son nervios, son vasos, son vísceras, son articulaciones. Entonces, todo esto va a tener algo que ver con alguna disfunción miofacial. En presencia de una disfunción, todo el sistema miofacial participa en la construcción de un nuevo nivel homeostático para el funcionamiento óptimo del cuerpo. O sea que este se va acoplando a este nuevo cambio que está teniendo el cuerpo para lograr lo más que se pueda una estabilidad adecuada. Dentro de la descompensación puede ser por un problema congénito, un problema postraumático debido a un macrotraumatismo o microtraumatismo, como una fractura de hueso, un espasmo muscular defensivo o una listesis. Una disfunción articular también debido a un proceso natural de envejecimiento corporal o las condiciones particulares de la persona, si es una mujer embarazada, una persona obesa, con deficientes hábitos posturales o las condiciones del ambiente en cual se desenvuelve puede ocasionar o puede provocar una descompensación del sistema miofacial. Dentro de la evaluación lo realizamos por medio de una historia clínica fisioterapéutica, la cual contiene una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento y una reevaluación para saber que este tratamiento está funcionando adecuadamente y el paciente logró su recuperación. Dentro de la determinación del patrón postural, en esta fase de evaluación vamos a realizar con el paciente descalzo y sin ropa o vestido con ropa escasa para conseguir aquí una buena visualización de todos los segmentos corporales. La distancia entre la persona que lo examina y el paciente debe ser suficientemente larga para conseguir esa perspectiva visual apropiada y detectar cualquier anomalía, que sería aproximadamente de 1,5 metros. Nosotros al evaluar al paciente en una posición bípeda, en primer lugar tenemos que detectar si hay cambios de origen ortopédico, o sea, si tiene alguna escoliosis estructural, un pie plano o valgo, las rodillas en valgo o en varo, o un notable acortamiento de alguna de las extremidades inferiores. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el cuerpo humano por naturaleza es algo asimétrico, pero esta asimetría puede incrementarse debido a alguna descompensación o alguna alteración, ya sea por las costumbres o actividades repetitivas en el desempeño de las labores diarias de las personas. En la evaluación de la postura podemos identificar alguna asimetría muscular que puede producir algún acortamiento de alguno de los segmentos, por ejemplo, en la extremidad inferior debido a una oblicuidad de la pelvis. O también podemos ver alguna hipertonía muscular o la presencia de algunas palancas compensadoras. Dentro de la restricción miofacial o de los puntos claves para ver que una persona tiene este tipo de restricción, vemos la simetría del triángulo de talle, o sea, que es la relación entre el triángulo del brazo y la axila, y la longitud de extremidades superiores, o sea, de la mano al muslo. Sería en esta forma, vemos una imagen en la parte A y la parte B, en la parte anterior y parte posterior, y nos permite detectar el patrón de desviación postural. Podemos observar el triángulo de talle y el análisis de la posición de las manos en este proceso, y si identificamos, pues sí existe esa compensación.
Dentro de la apreciación visual segmentaria, aquí se realiza partiendo desde abajo, o sea, desde el nivel de los pies. Normalmente la postura la visualizamos de la cabeza hacia los pies. En este caso lo hacemos al revés porque esta evaluación nos permite detectar la forma en la que el cuerpo va distribuyendo todo el peso y cuál es esa consecuencia de las desviaciones compensadoras o la secuela de atrapamientos en el sistema facial. Algunos hallazgos que podemos identificar en esta apreciación es el acortamiento de alguna de las extremidades inferiores, lo cual podría ser a resultado de un defecto congénito o un grave traumatismo óseo. O sea, puede ser alguna fractura, un espasmo muscular o alguna disfunción articular que haya tenido el paciente. Estas desviaciones pueden teóricamente verse compensadas por este sistema facial. Por esta razón, pues es necesario hacer toda la evaluación global de los pacientes para conocer un poquito más de su historia y que nos permita ver qué es lo que ha compensado o dónde existen esos puntos mayores de sobrecarga. Dentro de la observación frontal tenemos que ver la simetría de la posición de los pies, si están en pronación, si están en supinación, y relacionarlo con una posible desviación de la pelvis. Por lo general, la falta de distribución simétrica significa o se demuestra o se ve en la longitud de las extremidades inferiores. Si la extremidad de un lado está en pronación, seguramente está más alargada. Y si un lado está más de supinación, lo va a cortar por ese fenómeno de compensación. Uno se acorta y otro se alarga. Uno trabaja más, otro trabaja menos. En la posición de las rodillas analizamos las tendencias de desviación hacia varo o valgo y la relacionamos con esa posición con la posición de los pies para observar la simetría también y posición de las rótulas. Si vemos alguna alteración en los pies, es seguro que lo veamos en la rodilla y es seguro que lo veamos en la cadera y podemos seguir hasta la cabeza y podemos ver alguna alteración. Dentro de la simetría del contorno de los muslos, principalmente el cuádriceps, sartório y los aductores, lo relacionamos con alguna posición de la pelvis. Si esta se encuentra en ascenso o descenso o en proyección anterior o posterior, se va a relacionar con alguna rotación interna de la extremidad inferior, ya sea algún alargamiento o algún acortamiento funcional. Dentro de las espinas ilíacas anterosuperiores podemos relacionar la discrepancia entre la longitud de las extremidades inferiores. La torsión anterior del hueso ilíaco se puede relacionar con el alargamiento de la extremidad inferior o la torsión posterior puede relacionarse con el acortamiento de la extremidad contraria. Dentro de la asimetría de la sínfisis púbica, la podemos presenciar o relacionar con el desnivel del hueso ilíaco. Si el hueso ilíaco tiene alguna alteración, pues la sínfisis también. Dentro de la simetría de la musculatura abdominal, aquí las restricciones de los músculos abdominales se deben a una prolongada retracción de los psoas o pueden traccionar el diafragma hacia abajo colocando esa tensión del sistema facial en la parte anterior del tórax y también del cuello. Y dentro de la posición del esternón y las costillas, los cambios se pueden relacionar con disfunciones respiratorias, con patologías funcionales relacionadas a la posición protuida de la cabeza. Dentro de la observación posterior, la simetría del contorno de los gemelos se deben comparar el externo y el interno de cada una de las piernas y la simetría de ellos. La asimetría entre los gemelos pues es hallazgo frecuente que podemos observar en esa apreciación visual. Tenemos que observar la simetría de los pliegues popliteos, tanto a la altura y la profundidad, la simetría de los pliegues glúteos, el nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, las desviaciones laterales del raquis, la simetría de las escápulas y el equilibrio de la posición de la cabeza. Dentro de la observación lateral hacemos una relación entre el pie y la pierna. Aquí podemos presenciar algún desequilibrio entre los flexores y extensores debido a esa restricción miofacial, lo cual nos podemos dar cuenta cuando el paciente no permite colocar el pie en una posición neutra. También la tendencia al genuflexum o genurrecurvatum
puede hacer que el paciente incline el tronco en exceso hacia adelante, lo que facilita este genu recurvatum, o los cambios que se relacionan con alguna retracción crónica del psoas mayor que pueden influir en esa desviación postural de la cabeza. La inclinación anterior o posterior de la pelvis, el equilibrio de las curvaturas fisiológicas del raquis, la posición protuida de la cabeza o la posición de la mandíbula. Tenemos que hacer esta valoración de diversas zonas que nos van a permitir identificar algunas de las alteraciones o algunas de las compensaciones que vimos anteriormente. Vamos a hacer la prueba de distancia de los dedos al suelo. Aquí el objetivo es valorar la movilidad de la columna vertebral en flexión. El paciente se encuentra en bipedestación, nosotros en bipedestación al lado del paciente, y el paciente, manteniendo las rodillas en extensión, debe llevar las manos mediante una progresiva flexión anterior de la columna hacia los dedos de los pies. Nosotros vamos a medir la distancia entre la punta de los dedos y el suelo. Aquí la valoración, vamos a valorar simultáneamente esa longitud de movimiento de flexión de la columna vertebral, así como la movilidad de la articulación coxofemoral y la elasticidad de los músculos isquiotibiales. Dentro del diagnóstico, el trastorno intrínseco o extrínseco de la columna vertebral, podemos observar alguna patología aguda o crónica del disco intervertebral o alguna limitación funcional de la cadera. Otro signo que valoramos es el de Ott, el cual el objetivo es evaluar la movilidad de la columna dorsal. La posición del paciente se encuentra en bipedestación, nosotros en bipedestación al lado del paciente, y el terapeuta marca la apófisis espinosa C7 y un punto situado aproximadamente 30 centímetros más abajo a lo largo de esa línea de las apófisis espinosas. El paciente realiza primero el movimiento de flexión del tronco y luego de extensión, y nosotros con una cinta métrica medimos la distancia entre los puntos marcados en ambas posiciones extremas. Aquí la valoración en condiciones normales, la distancia va a aumentar en la flexión aproximadamente entre unos 2 a 4 centímetros y en extensión se tiene que reducir de 1 a 2 centímetros. Otro signo es el de Schober. Aquí el objetivo es evaluar la movilidad de la columna lumbar. El paciente se encuentra en bipedestación, nosotros en bipedestación al lado del paciente, y nosotros marcamos la apófisis espinosa del primer segmento sacro y un punto a 10 centímetros, pero arriba y sobre la línea de las apófisis espinosas. El paciente realiza primero el movimiento de flexión del tronco y luego de extensión, y nosotros con una cinta métrica vamos a medir la distancia entre esos dos puntos marcados y en ambas posiciones. Aquí la valoración en condiciones normales, la distancia en flexión tiene que aumentar aproximadamente 15 centímetros y de la extensión se tiene que reducir al menos 8 centímetros. La prueba del lomo de gato, el objetivo es evaluar la movilidad de la columna vertebral y la coordinación de los movimientos entre los segmentos dorsal y lumbar. El paciente se encuentra arrodillado en la camilla y apoyado en las manos, o sea, en 4 puntos. Nosotros nos colocamos en bipedestación al lado de la camilla y el paciente tiene que realizar primero el movimiento de flexión completa del tronco, o sea que la cabeza se dirige hacia abajo y la espalda hacia la flexión, y posteriormente debe realizar el movimiento inverso, o sea que la cabeza hacia arriba y la espalda en extensión. La valoración aquí, en condiciones normales, el movimiento debe ser amplio y de forma coordinada. Los arcos de la espalda deberían ser completos en ambas posiciones extremas y sin zonas de aplanamiento. Aquí también valoramos esa coordinación de movimientos. Dentro de la prueba de cuclillas, el objetivo es evaluar la coordinación de los movimientos entre los segmentos tanto dorsal y lumbar de la columna y la amplitud de la flexión de las rodillas y las articulaciones coxofemorales. El paciente se encuentra en bipedestación, nosotros en bipedestación al lado del paciente, y el paciente tiene que realizar una progresiva flexión de rodillas y caderas colocándose en cuclillas. Aquí es necesario que la prueba debe realizarse en buena estabilización para asegurar ese equilibrio.
nosotros valoramos la simetría de ese movimiento y la seguridad con la que lo ejecuta, así como la presencia, podemos observar la presencia de compensadores. La observación del comportamiento de los talones va a permitir valorar esa elasticidad del tríceps sural. Si el paciente desde el inicio de la prueba eleva los talones del suelo, tiene alguna retracción del músculo tríceps. Dentro de los patrones de atrapamiento de la disfunción, existe el patrón compensado, el cual es un patrón ideal, lo que significa que el sistema facial ha realizado una serie de rotaciones compensadoras en todo el cuerpo, alternando la dirección y las tensiones del tejido entre una área y otra. El patrón compensado común lo presenta el 80% de las personas. En este patrón se observa una preferencia por las desviaciones. Hacia la izquierda se va a ver la región craneocervical, hacia la derecha va a estar la región cérvico-torácica, otra vez hacia la izquierda la región toracolumbar y a la derecha la región lumbopélvica. Dentro del patrón compensado no común lo presenta el 20% de las personas. En este se observa una preferencia por las desviaciones. A la derecha la región craneocervical, a la izquierda la región cérvico-torácica, a la derecha la región toracolumbar y a la izquierda otra vez la región lumbopélvica. O sea que aquí van cambiando. Y lo podemos observar en esta imagen, el patrón compensado común y el compensado no común. El patrón descompensado nos observan las preferencias de las compensaciones alternas entre un área y otra y se considera que este tipo aparece a consecuencia de traumatismos graves. El patrón descompensado unidireccional, este patrón solamente se observa una preferencia por las desviaciones a la derecha en todos los niveles y el patrón compensado multidireccional, en este patrón se observa una preferencia por las desviaciones hacia la izquierda en la región craneocervical, a la derecha en la región cérvico-torácica, a la derecha la región toracolumbar y a la izquierda en la región lumbopélvica. Entonces se vería de esta forma: el patrón descompensado unidireccional y el descompensado multidireccional. También encontramos los puntos de hipersensibilidad al dolor dentro en la parte frontal y en la parte posterior. La distribución del dolor referido, los hallazgos clínicos, podemos encontrar el dolor en el talón, en el dolor debajo de los malleolos externo e interno, en la cara interna de la rodilla, en la cara externa de la rodilla, en el trocánter mayor, en la línea del coxis y la tuberosidad del isquio, en el triángulo del músculo multípedo, en el área extendida entre el E4, las dos crestas, y el tercio inferior del sacro. También lo vemos en la zona lumbar, en la unión dorsolumbar, entre la D10 y D1 y 2, en el área dorsal media de 4 a D7, en el área sifoidea, en la espina del omóplato, en los epicóndilos externo e interno del húmero, en el área del túnel del carpo, en la región hioidea y en la línea de la nuca. Y la relación de los músculos debilitados y los que muestran esa disfunción o la secuela, en el angular del omóplato, una respuesta de disfunción de este músculo es que está retraído y las secuelas producen una elevación de la escápula, un incremento de la lordosis cervical, la restricción de la extensión de la axila y la limitada flexión lateral y rotación del cuello. En el pectoral mayor igual lo encontramos retraído y hay una disminución de la flexión del brazo y una restricción de la BD horizontal. Del pectoral menor se encuentra retraído, existe una BD de la escápula y rotación del ángulo inferior. Existe aquí la escápula alada y el incremento de la sifosis torácica. En el dorsal ancho se encuentra esa debilidad y la secuela es una rotación internada de brazos, lo podemos observar ahí. En los romboides se encuentra debilitado, encontramos escápula alada, incremento de la sifosis dorsal. En el extensor común podemos ver una respuesta retraída y una fijación de la sifosis dorsal.
y en los músculos paravertebrales los podemos encontrar debilitados y una posición protuida de la cabeza y patología o alteración de la articulación temporomandibular. Dentro del psoas lo vemos retraído y hay una disminución de la extensión coxofemoral, una anteroversión del ilíaco y una hiperlordosis lumbar. En el tensor de la fascia lata lo encontramos retraído y hay una disminución de la extensión del muslo, una limitada rotación posterior del ilíaco y una hiperlordosis lumbar. En el glúteo mayor encontramos debilidad y una disminución de la extensión del muslo y rotación anterior del ilíaco. De los isquiotibiales los encontramos retraídos, hay disminución de la extensión de rodilla, de la flexión de cadera, restricción de la rotación anterior del hueso ilíaco y el aplanamiento lumbar. En el cuádriceps vasto interno se encuentra debilitado y hay deficiencia en la extensión de rodilla. En el recto anterior se encuentra retraído y hay limitación de la flexión de rodilla, limitación de la extensión de cadera y rotación anterior del ilíaco. En los aductores se encuentran retraídos, hay disminución de la ABD del muslo y una disminución rotación posterior del ilíaco. Del glúteo medio hay debilidad y hay una marcada disminución de la estabilidad lateral de la pelvis y una limitación del movimiento en ABD del muslo. El sóleo se puede encontrar retraído con limitación de dorsiflexión del pie. Los dorsiflexores del pie se pueden encontrar debilitados y hay una limitación de ese movimiento. En los extensores del tronco se encuentran retraídos y hay tendencia a la anteversión de pelvis. Los abdominales debilitados y hay tendencia en anteversión también de la pelvis. El piramidal de la pelvis se puede encontrar retraído y hay una disfunción de la vértebra sacra 1, disminución de la rotación interna y disminución de la flexión y ADD del muslo. En miembro superior, la valoración, comenzamos con la protusión de la cabeza, con la prueba de Barlow. Aquí el objetivo es evaluar la amplitud de la retracción de la cabeza durante el movimiento de sentarse y levantarse de la silla. El paciente se encuentra en bipedestación frente a una silla, nosotros igual al lado de la silla, y para la realización de la prueba se debe sujetar una cinta métrica detrás de la cabeza del paciente y posteriormente marcar un punto de referencia. Aquí es aconsejable marcar la apófisis espinosa de C7 o D1 y luego el paciente de manera natural debe sentarse en la silla y mientras el paciente realiza este movimiento el terapeuta se coloca al lado del paciente y observamos cuántos centímetros se ha movido la cinta con respecto al punto marcado anteriormente. Aquí consideramos una diferencia de 3 a 6 centímetros, lo cual nos va a indicar un comportamiento postural correcto durante esta actividad. Y sería de esta forma. Para la prueba de la eficacia de los músculos flexores profundos de la nuca, el objetivo es evaluar la fuerza de los músculos flexores y la capacidad de contracción independiente. El paciente se encuentra en decúbito supino, nosotros en bipedestación al lado del paciente y el paciente va a levantar activamente la cabeza de la camilla y realiza una progresiva flexión de cuello, llevando el mentón hacia el esternón. Nosotros observamos esa amplitud y la forma en que ejecutan este movimiento. Dentro de la valoración, observamos el comportamiento de la mandíbula. El hecho de llevar la protuberancia mentoniana directamente hacia el esternón indica un correcto desenvolvimiento de estos músculos, el cual sería de esta forma. Dentro de la prueba de la eficacia de los músculos extensores profundos de la nuca, el objetivo es evaluar la interacción sinérgica de los músculos extensores. El paciente se encuentra en decúbito prono, apoyándose sobre los codos y adoptando una posición de esfinge. Nosotros nos colocamos al lado de la camilla y aquí se va a permitir que el paciente relaje la cabeza de tal forma que quede colgando y que sea influida por la fuerza de la gravedad. Posteriormente, el paciente debe retraer la protuberancia mentoniana, produciéndose en consecuencia una flexión de la columna cervical superior. Aquí en la valoración, si el paciente realiza los movimientos compensadores con los hombros y con los músculos interescapulares, cuando desaparece la flexión cervical o se manifiesta una desviación en el plano sagital, va a indicar que la fuerza de los músculos extensores profundos está reducida. Entonces sería de esta forma. Dentro de la prueba de estabilidad cervical, el objetivo es evaluar la independencia de los movimientos de las extremidades superiores en relación con la columna cervical.
La posición del paciente es en bipedestación o sedestación. Nosotros nos colocamos en bipedestación frente al paciente y el paciente va a elevar lentamente un brazo mediante la flexión hasta donde sea posible y realizamos esta misma ejecución junto con el brazo contrario. En la valoración en condiciones normales, el brazo y el resto de la extremidad superior deben moverse de forma independiente con respecto a la columna cervical y el tronco. El brazo debe poder llegar así hasta la posición vertical y la prueba es positiva si se observa una flexión lateral de la columna cervical hacia el lado de restricción acompañada de una rotación. Sería de esta forma. Dentro de la prueba de control escapular, el objetivo es evaluar el sinergismo de la musculatura escapular, la posición del paciente sentado en bipedestación, nosotros en bipedestación detrás del paciente, y el paciente pues va a elevar los brazos de una manera alterna, el terapeuta va a observar los movimientos de la escápula, y la migración de la escápula hacia arriba indica que existe ese desequilibrio entre el músculo trapecio superior y el serrato mayor. El predominio de la sinergia del movimiento va a indicar la predominancia del músculo trapecio superior. Entonces lo podemos ver de esta forma. Dentro del descarte de la retracción glenumeral, el objetivo aquí es diferenciar la limitación del movimiento glenumeral de origen capsular al del origen miofacial con respecto a la columna cervical. El objetivo es diferenciar esta limitación del movimiento igual del origen miofacial, perdón, ahí lo repetí. La posición del terapeuta va a ser en bipedestación al lado del paciente, la ejecución de la prueba. Para el diagnóstico diferencial, el paciente se apoya la espalda contra la pared y cruza las manos en la cintura. Después lleva hacia adelante sus dos hombros. Aquí en numerosas ocasiones la limitación de los movimientos de esta articulación se deben a los cambios degenerativos que son de origen articular y se considera que la retracción capsular es el primer síntoma de los cambios degenerativos en esta articulación. La prueba de retracción de los músculos pectorales, aquí valoramos la elasticidad de los músculos pectorales, tanto mayor y menor. El paciente se encuentra sentado en la camilla con las piernas cruzadas para asegurar la posición de la lordosis lumbar y evitar la aparición de compensaciones. El paciente está sentado, otra vez lo repetí, perdón. La ejecución de la prueba, aquí el paciente va a elevar los brazos hasta sentir resistencia. El terapeuta mide la distancia entre el brazo y la pared. Aquí no se permite la flexión de los codos. La valoración en condiciones normales, el paciente tiene que tocar la pared con las manos y se vería de esta forma. La prueba de Kibler, el objetivo es evaluar la función estabilizadora de los músculos escapulares con respecto al eje vertebral. El paciente tiene que estar en bipedestación, nosotros igual en bipedestación, pero detrás del paciente. Y nosotros sostenemos entre nuestros dedos índices y pulgares los ángulos inferiores de ambas escápulas. Marcamos el punto de intersección entre una línea que una estos dos puntos y la línea media, tomando este último como referencia. Y realizamos aquí tres pruebas: el miembros a lo largo del tronco, miembros a la cintura y la ABD bilateral en rotación interna con pulgares hacia abajo. Aquí un deslizamiento lateral excesivo o el desprendimiento del borde escapular interno son señales de la ineficacia de la musculatura estabilizadora del omóplato. Además, también la posición asimétrica nos indica la presencia de una escoliosis torácica o una retracción capsular glenumeral, y el dolor o imposibilidad de adoptar posiciones 2 y 3 nos puede indicar la lesión e inflamación del manguito rotador. Entonces aquí lo hacemos. En la prueba fase 1 colocamos el índice pulgar, en la fase 2 manos a la cintura y en la fase 3 pues manos hacia ABD con pulgares abajo y observamos. La prueba de patrón respiratorio, el objetivo es valorar la función del equilibrio respiratorio. El paciente se encuentra en decúbito supino, nosotros sentados al lado de la camilla y nosotros colocamos una de nuestras manos sobre el esternón y la otra sobre el abdomen. Le pedimos al paciente que respire de manera natural y nosotros observamos ese movimiento que realicen nuestras manos.
Aquí en condiciones normales las dos manos deben moverse de una forma rítmica y con una elevación y descenso de forma simétrica, y la mano en la que se registra mayor movimiento indica algún predominio de respiración torácica o abdominal respectivamente. Dentro de la prueba de expansión torácica, evaluamos la amplitud del movimiento del tórax durante la inspiración y la expiración de forma profunda. El paciente se encuentra en bipedestación o sentado con los brazos sueltos o relajados a lo largo del tronco. Nosotros nos colocamos en bipedestación al lado del paciente y la prueba, la diferencia de amplitud se mide entre la inspiración y expiración forzada. La cinta métrica la colocamos a la altura de los ángulos inferiores de los omóplatos en la parte posterior, en las mujeres encima de los pechos y en los varones por debajo de la parte anterior del tórax. Aquí la valoración vemos la diferencia de amplitud del tórax entre la inspiración y la expiración máxima, que pueden ser entre 3.5 a 6 centímetros. Aquí, dentro de la amplitud del movimiento de la articulación temporomandibular, pues va a ser evaluar esa función. La posición del paciente pues va a ser de forma sentada. Nosotros nos colocamos en bipedestación al lado del paciente. Aquí el paciente abre la boca hasta su máxima amplitud. Nosotros medimos con cinta métrica la apertura de la boca entre los dientes incisivos superiores e inferiores. En condiciones normales la apertura es aproximadamente 42 milímetros. La valoración en la reducción de la amplitud puede indicar una limitación funcional de la ATM, y ante este hallazgo debemos proceder a una evaluación completa, analizando la amplitud y simetría del movimiento horizontal, o sea, de retracción y protusión de mandíbula, las desviaciones laterales del movimiento, la presencia de crepitación durante el movimiento o la palpación de puntos con mayor sensibilidad. Y sería de esta forma. La prueba de Adams, el objetivo pues va a ser la valoración de la escoliosis estructural o funcional. El paciente se encuentra en bipedestación, nosotros en bipedestación o sentados detrás del paciente, y pues el paciente tiene que realizar una flexión anterior progresiva del tronco. Si al realizar una inclinación se corrige o reduce la curvatura escoliática, la escoliosis es funcional, y si se produce una deformación como una globosidad o gibosidad del lado del tórax o de la zona lumbar, pues ya indica la estructural. Y aquí lo podemos observar. Los traumatismos más importantes que están asociados al segmento cervical son los que están relacionados más con accidentes automovilísticos, principalmente el síndrome de latigazo. El miembro inferior, alguna anteversión de la pelvis, los músculos que se encuentran retraídos son los flexores del músculo, principalmente el psoas mayor, y los isquiotibiales. Los músculos elongados pueden ser los abdominales y glúteos mayores. En una retroversión, los músculos retraídos es el glúteo mayor y abdominales, y elongados los flexores del muslo y el aparato extensor común. Para la medición de la longitud de las extremidades inferiores, aquí lo que queremos es evaluar la presencia de una desigualdad en la longitud. El paciente se encuentra en decúbito supino con los pies separados a una distancia igual a la anchura de la pelvis. Para asegurar una posición correcta, es recomendable medir primero la distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores y posteriormente separar los maleolos internos entre sí para la misma distancia. El terapeuta está de pie al lado de la camilla y con una cinta métrica vamos a medir esa distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores hasta el maleolo interno y compararlo con el miembro contralateral. Una diferencia inferior a 0.5 centímetros se considera normal, aunque puede causar síntomas, pero las asimetrías pueden aparecer a consecuencia de compensaciones debido a la retracción miofascial presentes dentro de la columna, la pelvis o las extremidades inferiores. Otra medición de la longitud es la maniobra de Weber-Bastrop. Aquí el objetivo es evaluar esta presencia igual de las desigualdades de la longitud. El paciente se encuentra en decúbito supino con las caderas y rodillas flexionadas y pies apoyados sobre la camilla. Nosotros nos colocamos de pie a los pies del paciente y apoyamos las manos sobre el dorso de los mismos, y con ambos pulgares palpamos el borde inferior de los maleolos internos.
El paciente va a levantar la pelvis mientras nosotros continuamos con los pulgares en los malleolos y posteriormente el paciente desciende lentamente la pelvis hasta apoyarla nuevamente sobre la camilla. Nosotros extendemos entonces las rodillas y comparamos esa posición de los malleolos. Una vez finalizada la prueba, se considera que existe una simetría si los pulgares se encuentran a distinto nivel. ¿Sí? Sería de esta posición. Para la elasticidad del extensor común de la columna, aquí vamos a valorar esa elasticidad que forman los músculos extensores. El paciente se encuentra sentado en una silla con apoyo firme en los pies en los suelos. La columna debe encontrarse en una posición neutra. Nosotros al lado del paciente y el paciente debe activamente y de una manera progresiva flexionar el tronco. Aquí vamos a evaluar la amplitud del movimiento disponible, la simetría o asimetría de la musculatura paravertebral y la continuidad de la curvatura de la columna al final del movimiento, si vemos alguna escoliosis. La prueba de la elasticidad de los isquiotibiales, vamos a evaluar esa flexibilidad. El paciente se encuentra en decúbito supino con ambas rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la camilla. Nosotros nos encontramos de pie al lado del paciente a la altura de la pelvis y el paciente va a extender una de las rodillas y apoya la extremidad inferior sobre la camilla. Posteriormente va a elevar hasta donde sea posible manteniendo la rodilla totalmente extendida y nosotros podemos ayudar al paciente en este proceso de manera pasiva, incrementando esa elevación hasta encontrar una resistencia. Vamos a evaluar la amplitud del movimiento, así como también la calidad de la resistencia al final, y posteriormente vamos a regresar con extremidad examinada a la posición de partida y se procede a evaluar la extremidad contralateral. Aquí en condiciones normales la extremidad inferior debe elevarse aproximadamente de 70 a 90 grados respecto al tronco y sería de esta forma. Para la elasticidad de los flexores de cadera o la prueba de Thomas, aquí evaluamos la flexibilidad de los flexores de cadera. El paciente se encuentra en decúbito supino y las extremidades extendidas. Nosotros de pie al lado del paciente, a la altura de la pelvis, y el terapeuta va a colocar su mano craneal en la posición supina, debajo de la curvatura lumbar, y el paciente va a abarcar ambas manos en las rodillas y las lleva hacia el pecho, en flexión máxima de caderas. Aquí lo que vamos a hacer es anular la lordosis lumbar y posteriormente el paciente va a soltar una de las rodillas y trata de extender toda la extremidad inferior sobre la camilla. Nosotros vamos a observar la amplitud de la extensión con la mano colocada debajo de la columna lumbar, registrando el grado de presión que ejerce sobre ella. En el caso de retracción de los músculos flexores, se va a producir una flexión de cadera y la rodilla en la extremidad examinada se va a incrementar la distancia entre el hueco poplito y la camilla, y si la respuesta no es la flexión, sino en ABD, existe una contractura en la banda iliotibial. La contractura en flexión de la cadera se puede compensar mediante una acentuación de la lordosis lumbar, adoptando el paciente una posición aparentemente normal. Y lo podemos ver de esta forma. Para la elasticidad de los flexores de cadera, aquí el paciente se encuentra en decúbito supino sobre el borde inferior de la camilla. Nosotros de pie al lado de la camilla, del lado contralateral, el paciente va a flexionar pasivamente la rodilla y la cadera contralateral, aproximando la rodilla lo máximo posible al tórax y llegar a un aplanamiento completo de la columna. Nosotros nos colocamos nuestra mano craneal sobre la espina ilíaca anterosuperior del lado evaluado y al mismo tiempo la rodilla extendida. Aquí la prueba se tiene que repetir y comparar del lado opuesto. Cuando hay retracción de los músculos flexores, se produce una flexión de cadera y en condiciones óptimas debiera producirse una ligera hiperextensión de la extremidad examinada. Entonces sería esto. Para la elasticidad del recto anterior del cuádriceps, aquí el paciente se encuentra en decúbito supino sobre el borde inferior de la camilla, nosotros de pie al lado de la camilla, y el paciente va a flexionar pasivamente la rodilla y la cadera contralateral, aproximando la rodilla lo máximo posible al tórax hasta llegar a un aplanamiento completo de la columna. Colocamos nuestra mano craneal sobre la espina ilíaca del lado evaluado y la otra mano va a ayudar al movimiento del muslo a una completa extensión.
ayudando al mismo tiempo a flexionar la rodilla. Lo realizamos del lado opuesto y aquí si la rodilla del lado examinado inicia una extensión que indica una retracción del recto anterior, nos va a mostrar que en condiciones normales el músculo debería permanecer totalmente apoyado sobre la comilla y la rodilla flexionada entre 80 y 90 grados. Entonces sería de esta forma. Para la elasticidad del tensor de la fascia lata, el paciente se encuentra en decúbito supino. Nosotros del lado del paciente, el paciente va a flexionar pasivamente la rodilla y la cadera de forma contralateral, aproximando la rodilla lo máximo posible al tórax y hasta llegar a un aplanamiento completo de la columna lumbar. El terapeuta va a colocar su mano craneal sobre la espina ilíaca anterosuperior del lado evaluado y la mano caudal va a llevar el muslo hacia una completa extensión. La prueba pues se va a repetir y en presencia de una retracción del tensor de la fascia lata solo será posible la extensión completa del fémur con una ABD simultánea. Sería de esta forma. Para el piramidal de la pelvis, aquí el objetivo es valorar la flexibilidad. El paciente se encuentra en decúbito prono con ambas rodillas flexionadas a 90 grados. Nosotros de pie a los pies del paciente y colocamos nuestros dedos índice sobre los malleolos internos y realizamos pasivamente una rotación interna bilateral de los muslos, o sea, una separación entre los malleolos alejándolos de la línea media. En presencia de este síndrome suele existir una limitación en la rotación interna acompañada de un dolor al final del movimiento. La aparición del dolor en el cuerpo del músculo piramidal de la pelvis o la proyección de dicha sensación a través del recorrido ciático indica una retracción de dicho músculo. Y sería este. Para la elasticidad de la pelvis, el paciente igual se encuentra en decúbito prono con rodillas flexionadas entre 70 y 80 grados. Nosotros igual de pie a los pies del paciente y colocamos nuestros puños en ambos malleolos internos solicitando una rotación bilateral externa, o sea, una aproximación de los malleolos a la línea media. La prueba pretende reproducir un dolor en la proyección ciática mediante la compresión nerviosa a partir de la contracción activa del músculo, poniendo de manifiesto el síndrome del piriforme. La aparición del dolor en el cuerpo del músculo piramidal a través del recorrido del nervio ciático va a indicar una retracción de dicho músculo. Entonces sería de esta forma. Para la elasticidad de los aductores, el paciente se encuentra en decúbito supino. Los aductores cortos se evalúan con la rodilla flexionada y los largos con la rodilla extendida. Nosotros de pie junto a la camilla en el lado que se va a examinar y el terapeuta realiza una ABD pasiva de la extremidad inferior examinada sosteniéndola con una de las manos. La otra mano se coloca sobre la espina ilíaca anterosuperior del lado contrario para evitar una rotación de la pelvis y esta se repite y se compara con el lado contrario. Aquí evaluamos la amplitud del movimiento así como también la resistencia al final. Para la elasticidad de la banda iliotibial, el paciente se encuentra en decúbito lateral de forma contralateral, la extremidad inferior en flexión de cadera y rodilla para dar mayor estabilidad y reducir la lordosis lumbar. El terapeuta se coloca de pie detrás del paciente, fijamos la pelvis con una mano y colocándola sobre la cresta ilíaca mientras la otra sostiene la extremidad a nivel de la rodilla. Nosotros realizamos la extensión de cadera en cierta ABD hasta la extremidad que queda alineada con el tronco fuera de la camilla y realizamos este descenso del músculo en la ADD. Un déficit de la ADD de la cadera indica una presencia de la retracción del tensor de la fascia lata. Y sería de esta forma. La prueba de Thompson para las articulaciones sacroiliacas. El paciente se encuentra en decúbito prono, la cabeza en posición neutra, nosotros de pie al lado de la camilla, y el terapeuta va a fijar el sacro con una de las manos, los dedos deben orientarse en dirección caudal, se debe ejercer una presión considerable para evitar los movimientos compensadores. El paciente eleva una de las extremidades inferiores sin flexionar la rodilla y sin elevar la pelvis.
En el movimiento de la máxima elevación, el terapeuta coloca la otra mano a nivel del talón para marcar la altura de la elevación. Aquí no se debe tocar el talón con la mano y posteriormente el paciente va a bajar la extremidad y va a elevar la otra. El terapeuta mantiene aquí su mano en el lugar anterior y debe notar la diferencia de la altura. Si no hay restricciones, el paciente deberá elevar ambas extremidades inferiores a la misma altura. Pero si existe una restricción, el movimiento va a ser limitado del lado donde se encuentre esa restricción. Y lo podemos evaluar de esta forma. Y sería todo. Gracias.